En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Bueno, en el día de hoy nosotros amanecimos con la información de que fue aprobada, que el Senado convirtió en ley la norma de extinción de dominio, criticada por muchos porque fue aprobada sin lo que se había discutido durante todos estos días y a la que ha puesto mucha resistencia, evidentemente, los partidos políticos, porque hay que decirlo en sentido general. En principio, la oposición, cuando se hablaba sobre el tema de la retroactividad, pero finalmente el Congreso de la República lo conoció y debemos decir que la ley de extinción de dominio es una pieza que viene rodando desde hace 12 años. Vino con la modificación a la Constitución del 2010. Durante todo ese tiempo, y a pesar de que el Partido de la Liberación Dominicana tenía su Congreso, como con tanto orgullo decía el presidente Danilo Medina, nunca se pudo conocer la pieza. Ahora, aunque no es lo ideal, evidentemente que yo creo que ha primado la, primero, voluntad política y segundo, la presión de la gente cuando empezó a hablar para que se tuviera a la mano un instrumento que evidentemente no lo completaba la ley de lavado de activos, para que a las personas que de manera ilícita han acumulado dinero, bueno, pues ese dinero sea devuelto. No es una ley que va a perseguir la corrupción, pero sí va a complementar en el sentido de que no solo si una persona se le demuestra que ciertamente ha cometido dolo en el manejo del erario público, también ese dinero que es de todo pueda ser devuelto. ¿Qué decía, señores, el caso de la ley, en el caso de la ley de lavado de activos? Bueno, ahí tenemos ejemplos que son fundamentados en cómo se accionaba respecto al tema del narcotráfico. Y como ejemplo ilustra, y hoy lo dice con mucha claridad el periódico El Día en su editorial, los casos de Quirino Ernesto Castillo y de Rosario Puente, Toño Leña y otros que luego de negociar con la justicia norteamericana, negociaciones que uno nunca ha entendido porque han servido para cualquier cosa menos para poder atacar, poder enfrentar los negocios de bajo mundo, en este caso el narcotráfico. Lo que han hecho es negociar con la justicia norteamericana y estrujarle entonces después a la sociedad esa fortuna acumulada con negocios ilícitos, porque no contemplaba que esos recursos, bueno, pues volvieran a las arcas del Estado. No es lo ideal, pero por lo menos sirve de advertencia para mucha gente que, como muchos funcionarios de esta administración pensaban que podrían hacer exactamente lo mismo que los del pasado, y por los que algunos están siendo juzgados para determinar su responsabilidad o no en los hechos imputados en términos de manejo de corrupción. Eso podría servir quizás de muro de contención a partir de ahora. Conocer la ley con retroactividad fue una especie de monstruo o de cruz para los demonios que saben lo que habían hecho en acciones pasadas respecto precisamente al manejo del dinero de la colectividad. Y ahí, en ese paquete, se engloban, claro, no solamente los 8 años de gobierno último, sino también los 3 periodos de Leonel Fernández y todo lo que implicó 20 años atrás. Devolver lo robado y hacer la ley retroactiva a esto, bueno, pues por supuesto crispó
y ameritó todas las discusiones a las que asistimos y a las que hemos estado asistiendo durante los 2 últimos años, donde ha tomado un protagonismo que yo se lo doy sobre todo a la población que está atenta, que está alerta y que no está dispuesta a permitir que se siga actuando de manera dolosa desde la administración en los gobiernos, ¿no? Y está atento. Por eso ahora no quedó de otra, y lamentablemente no es lo que nosotros queríamos, no es lo que hubiese deseado la población, que veía con ansias, y que el detonante fue precisamente la corrupción de los últimos 20 años, muy específicamente de los últimos 8 años, que involucró no solamente a corruptos de los gobiernos o corruptos públicos, de funcionarios públicos, sino también a empresarios del sector privado, que igual como los políticos de las pasadas administraciones, también de alguna manera, bueno, pues pusieron algún nivel de resistencia en términos de que todo lo acumulado ilícitamente pues sea devuelto a las arcas del Estado. Eso por un lado, o sea, con eso vamos a transitar, y yo creo que, bueno, de alguna manera el hecho de que hayamos llegado hasta ahí es un logro que también tiene como componente esa voluntad política impulsada por la gente, impuesta o por decisión propia, pero muestra un panorama distinto al que hemos vivido y con el que hemos transitado durante mucho tiempo. Hoy hubo una actividad que igual tenemos que recrear haciendo una especie de retrospectiva con los médicos que marcharon al Palacio Nacional, finalmente agredidos por la Policía Nacional, según denuncia del presidente del Colegio Médico Dominicano. La semana pasada, el Colegio Médico Dominicano había anunciado esta marcha hacia el Palacio. Yo creo que pudo haberse manejado de manera distinta. Yo creo que pudo haberse sentado con el gremio para buscar una salida a lo que han estado demandando, que en este caso no es aumento salarial para los médicos. En este caso, los médicos fueron a protestar por la falta de entrega de los hospitales, demandar incentivos además, y Senencaba, bueno, pues narró cómo fueron recibidos, pero también la forma de cómo ellos trataron de penetrar violentamente de un lado y de otro. Yo creo que el manejo no fue todo lo correcto que debió hacerse. Ellos dicen que requieren la entrega rápida del Hospital Luis Eduardo Aybar y el Hospital Padre Villinis. Ustedes recuerdan que en la administración pasada hubo una intervención insólita, por cierto, de los 56 hospitales del país. Eso provocó una situación en términos de la salud que ya viene con muchas complicaciones en términos de esa deuda que ha implicado históricamente para el pueblo dominicano. Y esas intervenciones a nombre de la sanación en las estructuras de los hospitales públicos también han devenido en muchas denuncias de corrupción y sobrevaluaciones. De eso podemos dar testimonios, y creo que les he contado en muchas ocasiones, ese proceso al que desde el 96, cuando inició Leonel Fernández su gestión, empezó con una especie de visitas sorpresas a las madrugadas en los centros hospitalarios. Esas intervenciones e incursiones terminaron con muchas denuncias de corrupción. Recuerdo, porque en esos tiempos estaba haciendo de reportera, que, por ejemplo, uno de los hospitales que se demandaba su terminación en el día de hoy fue el Hospital Padre Villinis. Recuerdo que en ese momento se había hecho un presupuesto de 80 millones de pesos para la remodelación de ese centro, que terminó en 123 millones, sin contar con todas las travesuras que se hicieron desde, por ejemplo, terminar las porcelanas italianas centenarias del Hospital Padre Villinis, que ustedes saben que es el hospital más viejo del país, en la finca de un funcionario de ese centro hospitalario. Y ni qué decir del Morgan entonces, ni de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Todo eso generó un escándalo enorme de corrupción. También un poco más adelante ocurrió lo propio, ocurrió con el Hospital Darío Contreras. 800 millones se vieron involucrados en ese proceso. En el hospital, el que está en la Nicolás de Obando,
cerca, muy cercano al Luis Eduardo, el Moscoso Puello, también. Y ahí hubo unos deslices tan grandes, señores, que yo recuerdo que después de haberse inaugurado y con la presencia, me parece que incluso del presidente entonces, Danilo Medina, bueno, pues las chorreras ahí empezaron a caer encima de casi prácticamente los pacientes. Con esto, lo que quiero es recordar que aquí, durante tanto tiempo, en esos procesos, por lo que ellos están pidiendo que se entreguen los hospitales, porque aquí tenemos bastante carencias en términos de atención a la salud, eso es algo que viene de viejo. Es algo que viene de viejo y que se lo ha tragado la corrupción administrativa de las diferentes administraciones. Ahora hay una especie de apresuramiento. Ellos entienden que ha debido avanzar más rápidamente en los trabajos y estoy totalmente de acuerdo con lo que han sido las demandas de los médicos en estos casos. Claro que sí. Se requiere y ha debido ser más diligente la administración presente respecto a la entrega de esos hospitales, de esos centros asistenciales. Y bueno, respecto al incidente del día de hoy que denuncia el señor Senecava, muy mal por el gobierno, muy mal por la policía. Un manejo horroroso, señor, tratando a médicos, tratando a un personal paramédico como si se tratara de delincuentes. Ya esa es una historia que habíamos repetido anteriormente. Ustedes recuerdan cuando era Waldo Ariel Suero, el presidente del Colegio Médico, también una agresión terrible a un grupo de médicos. Y yo creo, y nosotros creemos, que esos profesionales de la salud meritan otro tipo de atención, como todos los ciudadanos que en un derecho a la protesta, bueno, pues tenían todo el derecho, valga la redundancia, a ir al Palacio, porque si no se les ha escuchado, si han estado hablando, han estado advirtiendo, no se les ha dado ningún tipo de explicaciones y muy mal por repeler esa protesta de los médicos con agresiones como la que denuncia el doctor Senecava fue víctima de parte de agentes policiales. Parece que lo que criticábamos entonces y precisamente muchos miembros del Partido Revolucionario Moderno que en esas luchas las acompañaban, esas luchas reivindicativas, ahora entonces las repelen con agresiones como ocurrió en el día de hoy. Condenamos esa actitud de la policía, condenamos el mal manejo del gobierno, por supuesto, pero también condenamos lo que ocurrió en el pasado para los que quieran ahora aprovechar, ¿no? Y hacer creer como que en términos de salud ellos hicieron las cosas como Dios manda y fue todo lo contrario. Estos vientos vienen acumulados de esas deudas que también se han hecho en el tiempo y hay que hacer la referencia necesaria de los últimos 20 años de gobiernos en este país. Señores, vamos a agradecer a Farmacias GBC, 100% dominicana y con 20% de descuento en todas las sucursales, también abierto los domingos, y por supuesto a Sardinas Dimar. Las gracias sobre todo a todos y cada uno de ustedes que nos siguen en estas transmisiones, así que vamos a compartirla, vamos a darle like, por supuesto, vamos a opinar y a suscribirse quienes no lo hayan hecho también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.